Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, el tema que nos toca ver hoy es aproximación con números decimales. ¿Cuándo nosotros aproximamos un número decimal? ¿Y qué es aproximar un número decimal? Son esas situaciones, bueno, ahí está más o menos escrito, que son esas situaciones en las que a uno no le resulta necesario tomar todas las cifras que se encuentran detrás de la coma. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy claro que pasa cuando uno va, por ejemplo, al supermercado y se encuentra con un producto que, por ejemplo, vale, dice el cartelito, 9,99 y el número expresado en decimal sería 9,99. Pero uno que dice, uno dice, bueno, sale 10 pesos, no sale 9,99 pesos. Uno generalmente lo que hace es decir, bueno, 9,99 es casi 10. Entonces, ¿qué está haciendo uno sin darse cuenta? Al número decimal lo está aproximando, ¿sí? Lo está aproximando por una técnica que se llama redondeo y que por ahí uno no lo sabía y está haciendo matemáticas sin saberlo, ¿sí? Como pasa en un montón de situaciones de la vida, y no se da cuenta uno que está realizando aproximación por redondeo, ¿sí? Pero esas situaciones surgen, ¿sí? Y les puse un ejemplo como hay miles, ¿sí? Pero cuando uno le resulta más sencillo sacar las cifras decimales y aproximarlas a una forma de escritura más sencilla o más simple, está aproximando números decimales, ¿sí? Y para esto, para aproximar números de tipo decimal, hay dos técnicas, ¿sí? Hay dos métodos. El truncamiento, ¿sí? Acá está el truncamiento y el redondeo, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es ahora explicar cada uno de ellos, ¿sí? Y ver cómo se realiza, ¿sí? Tanto el truncamiento como el redondeo. Bueno, vamos a empezar por el truncamiento, ¿sí? Truncar un número, ¿sí? Seguramente a este les parezca el más fácil, después me dirán cuando termine el video, pero creo que este es el más sencillo, si tuvieran que elegir alguno de los dos. Que truncar significa cortar el número en la cifra pedida, ¿sí? Primero, vamos a ver que no siempre se pide en la misma cifra, ¿sí? Lo que hago es cortarlo en la cifra que a mí me piden, ¿sí? Y desechar las cifras que siguen, ¿sí? No me interesan las cifras que siguen, si lo corto hasta donde me piden, ¿sí? Y después las cifras que siguen no me interesan, ¿sí? Entonces escribo el número desechando todas las cifras posteriores a las que me pidieron. Por ejemplo, si tenemos el número 1,4142, ¿sí? Ese es el número decimal que tenemos. Primero antes de empezar a truncar el número decimal, hay que saber ciertas cosas. Primero, las posiciones de un número decimal. Antes de la coma nosotros tenemos la parte entera y después de la coma tenemos la parte decimal, ¿sí? Eso lo vimos en los primeros videos, ¿sí? Que empiezo a introducir a los números decimales. Entonces, la parte izquierda, ¿sí? Es la parte entera, ¿sí? La parte izquierda de la coma es la parte entera, que vendría representando las unidades, ¿sí? Representan las unidades del decimal. Y de la coma hacia la derecha representa la parte decimal, que está compuesta por el primer número decimal, que se le llama décimo. El segundo número se llama centésimo. El tercer número se llama milésimo, ¿sí? El cuarto se llama 10 milésimo y así siguen, ¿sí? 100 milésimo, ¿sí? Y así continúan, ¿sí? Si hubiese más números. Entonces, a mí me están pidiendo truncar un número en determinada unidad, o en los décimos, o en los centésimos, o en los milésimos. Entonces eso me va a venir indicado en cada consigna. Por ejemplo, podemos truncar a las unidades, ¿sí? Si yo trunco en las unidades, ese número 1,4142 lo corto en las unidades. Entonces me queda el 1, ¿sí? Este 1, después, todo lo que sigue después de la coma no me interesa, ¿sí? Lo desecho. Entonces me queda el 1 solo. Si trunco a los décimos, corto, ¿sí?
corto en el 4 y el 1, 4 y 2 no me sirven, entonces los desecho. Entonces me queda 1,4. ¿Sí? Si trunco a los centésimos, me queda 1,41. ¿Sí? Me corto hasta el segundo número y lo demás no me interesa. Si trunco a los milésimos, corto al tercer número y el último no me interesa. ¿Sí? Entonces, de eso se trata truncar. ¿Sí? Cortar el número en la cifra que me piden y desecho las posteriores. ¿Sí? No es más que eso. ¿Sí? El truncamiento es eso, cortar y desechar lo posterior. Ahora vamos a ver qué diferencia hay con el redondeo. Pues el redondeo es un poquito más complicado porque hay que tener en cuenta el siguiente número. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver el redondeo. ¿Sí? El redondeo era en el que usé el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo del 9,99, ¿sí? Que lo redondeábamos a 10. ¿Sí? Pero ¿cómo es eso en la teoría? ¿Sí? ¿Cómo se explica eso en la teoría? Bueno, redondear un número, ¿sí? Acá lo dice, significa conservar las cifras que me están pidiendo, ¿sí? Las cifras pedidas, después de la coma, teniendo en cuenta que si la cifra desechada es mayor o igual a 5, ¿sí? Si la primera cifra que se desecha es mayor o igual a 5, ¿sí? Esto es muy importante, si es mayor o igual a 5, se suma una unidad a la cifra que se conservó último, ¿sí? Y si la primera cifra desechada es menor a 5, la última cifra que se conserva queda igual, ¿sí? La última cifra que se conserva queda igual. Entonces, ¿cómo es esto en la práctica? Porque por ahí la teoría no favorece mucho para entender, pero cuando hago la práctica generalmente sale bien, ¿sí? Por ejemplo, acá yo hice un cuadro que no lo completé porque lo quería completar con ustedes, ¿sí? Donde dice redondear a, y hay dos ejemplos, ¿sí? Puse dos ejemplos y voy a redondear a las unidades, a los décimos, a los centésimos y a los milésimos cada ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a empezar por las unidades, voy a primero, de los dos ejemplos voy a redondear a las unidades, después redondeo de los dos a los décimos, para que vean cómo se hace, ¿sí? Entonces, voy a empezar por las unidades. Si yo tengo este ejemplo, 7,3751, tengo que redondear a las unidades. Entonces, la unidad la tengo que conservar, ¿sí? Pero lo que tengo que hacer es mirar el siguiente número, ¿sí? El posterior número. ¿Por qué? Porque yo desecharía todo esto. Desecharía toda esta parte, porque a mí me piden las unidades. Ahora, el siguiente número que le sigue a donde están las unidades, ¿es mayor o igual a 5 o es menor a 5? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo vemos que el siguiente número, el que le sigue a 7, es un 3, que es menor a 5. Entonces, si es menor a 5, ¿sí? La última cifra, ¿sí? La última cifra que se conserva, que es el 7, ¿sí? Queda igual. Entonces, si yo tengo que redondearlo a las unidades, esto me queda 7. ¿Sí? Me queda solo la unidad, ¿sí? Pero fijándome en la cifra posterior, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa? Yo tengo que redondear a las unidades, pero después de la unidad viene un 8, ¿sí? Y el 8 es mayor o igual a 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer si es mayor o igual a 5? Tengo que sumar una unidad a la cifra que se conserva. Entonces, si la cifra que se conserva es 2, pero sigue un 8, ¿sí? Tengo que sumarle una unidad, o sea que cuando lo redondee va a ser 3, ¿sí? Es como el ejemplo, ¿sí? 9,99, ¿sí? De tener 9 pasé a tener 10. ¿Por qué? Porque si tengo 9,99, después de la coma viene un 9, y ese 9 es mayor o igual a 5, ¿sí? Por lo tanto le subí una unidad a la parte entera, que era 9, ¿sí? Entonces por eso digo 10. Digo 10 pesos y no digo 9, ¿sí? Digo 10. Ahora, a los décimos, ¿sí? Hago lo mismo. A los décimos yo lo tendría que cortar acá, ¿sí? 7,3. Pero tengo que ver si el siguiente número, después del 3, ¿sí? Es mayor o igual a 5 o menor a 5. Como es mayor o igual a 5, entonces voy a poner 7, pero no 3. Voy a subirle una unidad, 4. ¿Sí? 7,4. Voy a redondearlo a los décimos. En este caso, quedaría 2,8, ¿sí?
tengo que ver el siguiente número después del 8. ¿Sí? Como es 4 y es menor a 5, entonces me va a quedar igual. Me va a quedar 2,8. ¿Sí? No va a sufrir cambios. ¿Sí? 2,8. A los centésimos. ¿Sí? A los centésimos es hasta la segunda cifra después de la coma. 7,37. ¿Sí? Y tengo que ver después del 7 qué número tengo. Tengo un 5. ¿Es mayor o igual a 5? Entonces pasa esto, ¿sí? Porque puede ser mayor o igual, ¿sí? Entonces, este último 7 va a subir una unidad, entonces va a quedar 7,38. En este caso, ¿sí? Quedaría hasta el 2,84, porque es el centésimo, ¿sí? Después del 4 hay un 3. Como es menor a 5, entonces queda 2,84, igual. ¿Sí? Vamos a los milésimos, ¿sí? Y ya terminamos. En este caso, a los milésimos sería a la tercera cifra después de la coma. Después del 5 viene un 1 que es menor a 5. Entonces esto queda igual, ¿sí? Sin modificar nada. 7,375. ¿Sí? Y ahí queda. Y para el último ejemplo sería hasta el 3, ¿sí? Pero después del 3 viene un 9, que es mayor o igual a 5. Entonces tengo que subirle una unidad al 3. Entonces me queda 2,844. ¿Sí? Y ahí lo redondeé la expresión decimal a los milésimos. ¿Sí? Y ahí podemos ver cómo se redondea y la diferencia que hay entre redondeo y truncamiento. Seguramente ustedes elegirán el truncamiento porque es más fácil, es cortar a la cifra pedida, y en el redondeo tengo que fijarme la cifra posterior para ver si subo una unidad o conservo el mismo número, ¿sí? Pero esa es la diferencia que hay, y esos son los dos métodos que hay, ¿sí? O que existen para poder aproximar números decimales, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy, por este video. Así que bueno, cualquier duda que tengan, ¿sí? Ya saben que me pueden consultar. Les mando un abrazo, cuídense.